En esta presentación hablaremos sobre tecnologías y cadena productiva de biocombustibles como el bioetanol. Las biomasas se transforman por medios mecánicos, termoquímicos y biológicos para obtener productos que conocemos como pellets, biogás, biodiesel o bioetanol, los cuales son generadores de bioenergía. Cualquier biocarburante presenta grandes beneficios frente a los carburantes fósiles. El principal de estos es que contribuye a la disminución de gases de efecto invernadero y reduce la dependencia energética a países. Estos biocombustibles podrían alcanzar el 12% de la demanda energética del sector del transporte en los países desarrollados y aproximadamente un 8% en los países en desarrollo. En la siguiente gráfico podemos ver los potenciales de producción sostenible a base de bioenergía en México. Encontramos en las gráficas verdes que son los materiales sólidos, los azules son los materiales líquidos y los naranjas son los materiales gaseosos. Principalmente la producción que tiene más potencial son las maderas, que podemos ver en manejo de bosques y selvas, residuos agroindustriales o plantaciones forestales, mientras que el segundo lugar lo ocupan la producción líquida a base de plantas oleaginosas o plantas ricas en azúcares como la caña de azúcar, el sorgo y la palma de aceite. Las principales diferencias entre el bioetanol y el biodiesel son que el bioetanol es un alcohol etílico obtenido a partir de la fermentación de semillas ricas en azúcares y después se purifica para tener etanol fermentado. Puede provenir del trigo, el maíz, la remolacha o la caña de azúcar. Presenta mayores ventajas medioambientales que el biodiesel y se usa para motores de explosión de gasolina con una mezcla de hasta el 15%. Mientras tanto, el biodiesel es una mezcla de ésteres metílicos de diferentes ácidos grasos. Se obtiene mediante la esterificación de aceite extraído de semillas oleaginosas o a partir de aceites usados. Puede provenir de cultivos tradicionales como la colza, la soja, la palma y el girasol. Se utilizan motores diésel en estado puro o se puede mezclar con gasóleo en diferentes proporciones. El bioetanol puede obtenerse bioquímicamente a través de azúcares fermentables derivados del azúcar, almidón, celulosa o polisacáridos. La producción mundial del etanol se incrementó en 17,000 millones en el año 2000 a 60, de 17,000 millones en el año 2000 a 65,614 en el 2008. Las dos materias primas más utilizadas son el maíz y la caña de azúcar, con un aproximado del 90% del rendimiento total. Estados Unidos y Brasil son los mayores productores. El resto proviene de China y la Unión Europea, donde se obtiene del trigo, el maíz y la remolacha azucarera. Millones de litros se agregan a la gasolina para mejorar el rendimiento de los vehículos y reducir la contaminación atmosférica. Como propiedades del bioetanol podemos encontrar que en sus propiedades físicas tiene una apariencia incolora, una densidad de 789 kilogramos sobre metro cúbico, una masa molecular de 46,07 grados sobre molécula, punto de fusión de menos 114 grados centígrados y un punto de ebullición de 78 grados centígrados. La presión crítica es de 63. La estructura es cristalina monoclínico y su viscosidad es de aproximadamente 1,074 a 20 grados centígrados. Las propiedades químicas tienen una acidez de 15,9 y una solubilidad miscible. En propiedades termoquímicas encontramos que tiene una entalpía de vaporización de 235,3 kilojoules y una entalpía de líquido de menos 277,6 kilojoules. La utilización del etanol se puede lograr mediante tres tipos de recursos dependiendo de la materia prima empleada. Tenemos que puede ser a través de recursos ricos en azúcares, recursos ricos en almidones o recursos ricos en celulosa. Según la materia prima también podemos encontrar qué tal está el estatus de su tecnología, el costo de producción y el rendimiento aproximado por hectárea. Encontramos que los que tienen mejor rendimiento son las biomasas ricas en azúcares como la caña de azúcar, el sorgo dulce y la remolacha azucarera, mientras que quien menor rendimiento tiene es la biomasa rica en celulosa. A continuación presentaremos las medidas en las que se puede obtener y por qué podemos encontrar las que son de primera generación o de segunda generación. Las tecnologías de las materias ricas en azúcares y en almidones ya están bien establecidas, mientras que la rica en celulosa apenas está en desarrollo y por eso no se ha obtenido un desarrollo completo como se necesita. Para la conversión de materias primas agrícolas en biocombustibles líquidos, como lo comentamos, tenemos tres tipos.
Los cultivos de azúcar se puede hacer a través de la fermentación y destilación, mientras que los cultivos feculentos como el maíz, el trigo, la cebada, el centeno o la yuca y los celulósicos, que es el pasto, el sauce, el álamo o las maderas, se hace a través de la sacarificación y fermentación o la destilación, para en el proceso después tener etanol. Continuamos con la acción con recursos ricos en azúcares, en lo cual nos dice que la actual ineficiencia productiva, los altos costos y otras causas han desplazado el consumo de azúcar de caña en el país. Todos estos factores han contribuido a la actual y a la prolongada crisis del sector azucarero. La alternativa del etanol combustible es una gran opción para asegurar a la industria azucarera en México, pues para darle un respiro, ¿no? Porque pues yo recuerdo que no hace mucho tiempo salía constantemente en las noticias, ¿no? Que estaban en paro los ingenios azucareros, y en nuestro país pues contamos con una gran tradición de ingenios y pues de hecho fueron una base, una parte fundamental de nuestro desarrollo en aquellos momentos. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholeras, la caña de azúcar se produce en 227 municipios ubicados en 15 estados de la República. Genera el 0.5% del Producto Interno Bruto Nacional, el 8.9% del PIB del sector agropecuario y el 2.4% de la industria manufacturera. Como le comentaba, pues ahí se ve, ¿no?, la importancia que tiene esta industria. Existen dos reacciones que son necesarias para convertir la sacarosa en etanol. Una de ellas es la hidrólisis de la sacarosa con producción de hexosas, mieles o melasas, y la fermentación alcohólica con ayuda de levaduras. Aquí estamos viendo el proceso, un esquema en el cual lo podemos de manera que nos dice que en etapa 1, que es la molienda, la caña entra a una serie de rodillos y mediante agua se obtiene tanto jugo de caña con el azúcar en él y el bagazo de caña, que puede ser aprovechado para obtener energía eléctrica. En la etapa 2, la clarificación del jugo. El jugo obtenido en la etapa 1 pasa por una serie de clarificadores donde se alimentan todos los sólidos que no son aprovechables por la levadura y no pueden ser convertidos en etanol. De esta etapa se obtienen sólidos que mediante otros procesos también se pueden generar etanol. Etapa 3, fermentación. En este proceso se le agrega levadura al jugo obtenido en la clarificación, la cual va a actuar sobre los azúcares produciendo etanol y CO2. Las levaduras precipitan y la masa de precipitado pasa a una centrifugadora para recuperarla y seguir usándola. La parte líquida pasará por un filtro para eliminar partículas de gran tamaño. Y por último, en la etapa 4, la purificación. Este último proceso consiste en un destilado de torres de destilación. En estas torres se separa el etanol por su punto de ebullición, como ya lo hemos hablado, ¿no? Ya previmos que la destilación era precisamente la separación de elementos utilizando sus diferencias en puntos de ebullición, dejando un resto de sustancias llamadas vinazas. Este subproducto en la actualidad es usado como fertilizante y para extracción de fósforo. Y parte muy importante de eso también, que nos da subelementos de muy buen valor agregado, como son los fertilizantes, ¿no? Continuamos. Pero una de sus desventajas son que el mayor problema que tiene la producción de alcohol, partiendo de los recursos ricos en azúcares, es la contaminación ambiental creada por los desperdicios líquidos de las destilerías, vinazas. Pero este problema puede minimizarse. Como todo, ¿no? Por ahí sabemos que todo conlleva un riesgo, pero el riesgo es administrable. Presenta una menor densidad de energía que la gasolina. Debe de llenar el tanque con más frecuencia. Es lo que hemos estado hablando, ¿no? Del poder, como prácticamente si lo podemos incorporar con el poder calorífico, tiene mayor potencia la gasolina, es por eso que es mayor su uso. Otra de las ventajas, que es más caro que la gasolina, alrededor de 1.5 veces bajo las condiciones actuales en nuestro país. Genera emisiones altamente evaporativas, presenta problemas de corrosión de partes mecánicas y sellos, es más agresiva,
presenta dificultades para encender en climas fríos e incrementa las emisiones de dióxidos de nitrógeno y aldehídos. Continuamos ahora con el proceso de extracción con recursos ricos en almidones. En esta parte, pues, es más importante el proceso con el maíz. Y pues aquí vamos a empezar a verlo, en lo cual dice que para la producción de bioetanol a partir del maíz hay dos procesos que son los principales, ¿no? Se podría haber más, o seguramente hay más, que es la molienda en seco y la molienda húmedo. Vamos a empezar con la molienda húmedo, la cual nos dice que es un proceso donde el grano de maíz se debe separar en sus componentes con la ventaja que se obtienen subproductos de mayor valor agregado, que es lo que importa, ¿no? Al final de cuentas se debe de aprovechar hasta el más mínimo de los recursos. Solo se fermenta el almidón, mientras que en la molienda seca se fermenta el puré entero, que es prácticamente todo lo que se muele, ¿no? Los subproductos principales del proceso son dos: anhídrido carbónico, CO2, que hemos estado hablando de él, se limpia, comprime y se vende para ser usado como gasificante de bebidas o congelar carnes. Pues ahí se ve un gran uso, ¿no? Imagínense todas las sodas. Me imagino que uno de sus clientes fuertes debe ser la Coca-Cola y la Pepsi. Y por otro lado son los granos destilados. Y pues ahí igual vemos un pequeño esquema, ¿no? De cómo inicia, cómo se libera y cómo se transforma. Lo que también dijo hace un rato el compañero, ¿no? Es importante recalcar o remarcar que estos se utilizan generalmente como mezclas E5, E10 y hasta E15, creo que son los más populares. Y hay uno que otro motor que sí puede trabajar al 100%. Aquí vemos los procesos un poco ya más esquemáticos, como lo decíamos hace un ratillo. El proceso a mano derecha está el proceso de la molienda húmeda, que inicia con el maíz, se enjuaga o se remoja con el agua como segundo paso y después da lugar a la separación del almidón en almidones, molienda por ciclón reparado de separación. Vamos a irnos por este lado primero, no totalmente a la mano izquierda. Molienda de ciclón de separación, que nos da germen de separación, germen, grasa refinada y aceite de molienda. Por el otro lado nos da harina, torta o pasta, que serían fibras, y germen de maíz para harina, torta y pasta. Nos vamos aquí a la parte del enjuague, que nos da la separación del almidón, gluten húmedo, maíz, gluten, harina y maíz, gluten y alimentos balanceados, que podrían ser pues igual como alimentos para los alimentos. Y por otro lado pues está en el almidón. Ya vamos a la parte de desventajas. Serían la apropiación de insumos para los alimentos, lo que compite con el mercado alimenticio, el costo de la materia prima, el bioetanol del maíz de menor densidad. Sin embargo, el balance energético de su producción es favorable y se genera más energía que la que consume para su producción. La extracción con recursos ricos en celulosa. Pues aquí la producción de etanol se realiza mediante la conversión de material orgánico, vegetal y azúcares naturales en alcohol. Ahí podemos ver que están los dos procesos que hablamos hace un rato, la hidrólisis de celulosa y la conversión de material celulósico en etanol, que se puede llevar mediante la fase de pretratamiento, hidrólisis enzimática, la fermentación microbiana, la destilación para producir alcohol y la deshidratación mediante filtros moleculares. Por ahí también pusimos un esquema donde se representa cómo se lleva a cabo. Las desventajas son que la materia vegetal compuesta de celulosa, hemicelulosa y lignina se puede convertir en alcohol. En la actualidad no existe prácticamente producción comercial de etanol a partir de biomasa celulósica, pero siguen realizando investigaciones muy importantes. Y la dificultad de convertir biomasa celulósica en combustibles líquidos encarece la tecnología de conversión. Ya como parte final, conclusiones: el uso de bioetanol mitiga las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya se están realizando leyes para el desarrollo y la promoción de los bioenergéticos enfocados principalmente hacia el bioetanol. La producción está condicionada a que exceda la producción para un consumo humano. En nuestro país producen 45, pero consumimos 154 millones de litros de bioetanol al año, mayormente utilizada en la industria química.
El costo de la materia prima representa el 65% de los costos de producción por litro de bioetanol. Tiene una menor eficiencia que los combustibles fósiles, la modificación de motores para evitar problemas de corrosión de partes mecánicas y sellos, y no somos ni autosuficientes en la producción del maíz, lo cual dificultaría esta tendencia o este paso a este tipo de tecnología. Eso es lo que nos dificultaría hacerlo. Y pues compañeros, esto es todo.